Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Janet, soy creadora de Amigurumi Yaori. Asimismo, comentarte, ya que te encuentras en mi canal, te invito a que te puedas suscribir. En este canal vas a encontrar diseños exclusivos para que puedas implementar ya a tu emprendimiento. Y también comentarte que el día de hoy te traigo un precioso proyectito que hablamos de Messi del equipo de Argentina. Miren, con su mini copita, para que ustedes pues lo puedan realizar, y comentarte también, en caso te gusten nuestros proyectos que venimos realizando, no olvides de dejarme tu like, tu comentario. Asimismo no puedas seguir en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Sin más que decir, con esta preciosa toma te comento que te voy a dejar a continuación. Vamos a iniciar en este momento realizando lo que es la copa de Messi y comentarles que pues voy a utilizar hilo de algodón, el color amarillo, y también voy a usar en color verde. Ambos materiales son de hilo de algodón y voy a trabajar con un crochet de 1.75 milímetros. Entonces vamos a iniciar realizando la copa de Messi, en el cual en este momento vamos a hacer lo que es un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer en este momento el anillo de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que realizo mis 6 puntos bajos, jalo lo que es el hilo, y la fila número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento vamos a realizar en cada punto. 6 aumento lo vamos a repetir por 6 veces hasta obtener 12 puntos bajos. Ahí voy 4, ahí voy con el siguiente aumento 6, 8, 10 y 12. Continúo con la siguiente fila, y en la siguiente fila voy a realizar un punto bajo, un aumento, lo voy a repetir durante 6 veces hasta obtener 18 puntos bajos. En la siguiente fila número 4 voy a hacer el cambio de color y voy a cambiar al color verde. En esta fila comentarles que vamos a tejer una sola hebra, en el cual pues solamente se va a tejer la hebra de atrás, la de adelante la vamos a dejar libre. Y en esta fila vamos a tejer los 18 puntos bajos. Ahí ya he realizado lo que es el cambio de color, y pues como le comentaba, solo se teje la hebra de atrás. Ahí vamos escondiendo ambos hilos y vamos a hacerlo toda esta fila. La fila 5 se va a tejer los 18 puntos bajos con el mismo color, y vamos a realizarlo toda esta fila hasta poder culminar.
Una vez que culminamos la fila número 5, vamos a hacer la fila número 6. Y en esta fila número 6 hacemos el cambio de color. Vamos a cambiar el color amarillo. Y en el cual en esta fila vamos a tejer de igual forma los 18 puntos bajos con este color amarillo. Continuamos con la fila número 7 y en esta fila vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Ahí tengo un punto bajo. Ahora voy a proceder con la disminución. Un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir durante 6 veces hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Aquí vamos a hacerlo toda esta fila. Aquí voy por un punto bajo y luego procedo con la disminución. Nuevamente un punto bajo y una disminución. Continuamos con la siguiente fila que hablamos de la fila número 8. En esta fila vamos a hacer un cambio de color en el cual vamos a realizar, vamos a tejer los 12 puntos bajos. Estos 12 puntos bajos vamos a realizarlo en esta fila número 8 y la fila número 9. En esta fila yo procedo con el cambio de color que hablamos de la fila 8 y la fila 9. Solamente se teje los 12 puntos bajos con el mismo color verde. Así que vamos a hacer estas dos filas con color verde de 12 puntos bajos. Continuamos con la fila número 10 y en la fila número 10 vamos a realizar lo que es un punto bajo, un aumento. Lo vamos a repetir durante 6 veces hasta obtener 18 puntos bajos. Ahí tengo un punto bajo y ahora procedo con un aumento. Esta secuencia vamos a repetirlo durante toda esta fila hasta obtener los 18 puntos bajos. Vamos a continuar con la fila número 11. Vamos a tejer solamente los 18 puntos bajos, no vamos a hacer ninguna disminución y pues se va a hacer solamente los 18 puntos bajos. Continuamos con la siguiente fila número 12 y en la siguiente fila voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Lo vamos a repetir durante 6 veces hasta obtener 24 puntos bajos. Ahí estoy ya realizando mi aumento y ya nuevamente continúo con los 2 puntos bajos y se procede con el aumento. Así que vamos a realizar esta secuencia. La fila 13 vamos a tejer solamente una sola hebra, que hablamos la hebra de atrás, y tejemos los 24 puntos bajos. Aquí estoy tejiendo solamente la hebra de atrás, la de adelante la estoy dejando libre. Así que vamos a tejer toda esta fila. Continuamos, ahora vamos a continuar con la fila número 14 y en la fila número 14 vamos a tejer los 24 puntos bajos. Se teje toda esta fila, así que vamos a realizarlo. Voy a, si ustedes desean pueden ingresar lo que es relleno, si no vamos a hacerlo con silicona caliente. Y pues ingresamos lo que es silicona para que esté duro la parte de abajo y pues nos quede estático. Vamos a ver, ingresamos lo que es silicona. Y vamos a ver si queda durito. Ahí lo he ingresado y miren cómo me va quedando. Me parece que mejor porque está teniendo lo que es una posición
estático como para que se pueda sentar. Y pues me parece que más recomendable, al menos para la parte de abajo como base, podríamos ingresar lo que es silicona para que nos quede así, y pues cuando querramos sentarlo se pueda sentar la copita. Y luego, si desean, pueden ingresar lo que es relleno. Entonces, esa forma lo estamos realizando en este momento, y ahora pues vamos a continuar con la siguiente fila. En la fila número 15 vamos a realizar lo que son 2 puntos bajos y una disminución. Entonces aquí vamos a empezar con los 2 puntos bajos y una disminución. Ahí ya hice 2 y procedo con la disminución. 1, 2 y procedo con la disminución. Esta secuencia se va a repetir durante 6 veces hasta poder culminar esta fila, y vamos a culminar con 18 puntos bajos. En la siguiente fila vamos a hacer lo que es un punto bajo y una disminución. Lo vamos a repetir durante 6 veces hasta poder culminar con 12 puntos bajos. Continuamos con la siguiente fila, la fila número 17. Vamos a hacer 6 disminuciones. Recuerden que mientras vamos tejiendo vamos ingresando relleno, y pues vamos a hacer 6 disminuciones seguidas hasta poder quedarnos con 6 puntos bajos. Una vez que vamos avanzando con el tejido, vamos rellenando ya antes de poder cerrar aquí en los 6 puntos en esta última fila. Ingresamos el relleno lo que más puedan o lo que más le cabe en su copita, y pues cortamos el hilo, porque aquí con estos 6 puntos solamente los vamos a tomar y vamos a juntar estos 6 puntitos. Ya no vamos a seguir tejiendo. Es así como culminamos en esta fila, y luego con una aguja pasamos el hilo y vamos a ir juntando lo que es estos puntitos. Juntamos los 6 puntos para poderlo cerrar, ya que lo vamos a cerrar aquí. Y luego, una vez que cerramos, tratamos de ingresarlo por el mismo, como si hiciéramos como si hubiéramos hecho un anillo mágico, en el cual se ingresa por ahí en medio para que nos quede la copa redondita. Y una vez que ya hemos ingresado, simplemente tratamos de esconder el hilo por diferentes partes, y ya una vez que ya hemos escondido el hilo, solamente cortamos Entonces así es como tenemos lo que es la copita. Ahora lo que vamos a hacer es el detalle en esta rayita que hemos dejado. Vamos a hacer el detalle. Luego vamos a hacer este detallito de aquí, y vamos a tomar en lo que es el bordecito y vamos a ingresar lo que es el hilo. Aquí vamos a tratar de unirlo como si fuera un punto, y ahora vamos aquí a hacer en el primer puntito, vamos a hacer un punto bajo. Luego en el siguiente vamos a hacer un punto medio y hacemos una cadena al aire. Entonces luego tratamos de pasar por aquí la cadena al aire, creo que se llama punto picot, algo así. Entonces para hacer la esquina, y tratamos de pasar con un punto deslizado. Ahora ahí mismo hago otro medio punto, y el siguiente va a ser un punto bajo.
Luego al siguiente voy a hacer un punto deslizado. Y el siguiente también va a ser un punto deslizado. Es decir, que va a haber dos puntos deslizados. Y luego el siguiente va a ser un punto bajo. Recuerden, en el siguiente un punto medio. Aquí voy por el punto medio y luego hago una cadena al aire para hacer el punto picot y luego lo paso con un punto deslizado para que nos salga la puntita y ahí mismo hago lo que es el punto medio. Luego el siguiente va a ser un punto bajo, vienen dos puntos deslizados seguidos y luego el siguiente un punto bajo. En el siguiente nuevamente hacemos lo que es un medio punto, que hacemos una cadena al aire y luego ingresamos nuevamente por aquí. Tratamos de ingresarlo nuevamente como punto deslizado. Y ahí mismo hacemos lo que es el medio punto. En el mismo punto, en el mismo medio punto vamos a ingresar. Estos son los dos medios puntos, son juntos. Los demás son uno en cada uno. Y luego viene un punto bajo. Y luego vienen los puntos deslizados. Uno y dos. Nuevamente vamos a hacer el siguiente, que hablamos de un punto bajo. El siguiente es un medio punto. Luego viene la cadena y nuevamente lo ingresamos así por estos hilos del medio punto y lo realizamos con punto deslizado. Tratamos de pasar lo que es la cadena. Una vez que pasamos la cadena, ahí mismo en el mismo medio punto se va a ingresar lo que es el medio punto y luego en los siguientes van a ser un punto bajo y dos puntos deslizados. Y acá en el siguiente se hace lo mismo, un punto y acá un punto medio, la cadena al aire, pasamos los tres puntos y se pasa la cadena ahí mismo. Recuerden que realizamos el medio punto, un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Tratamos de arreglar para que nos queden las puntitas para la parte de arriba. Y una vez que ya llegamos, cortamos. Estas son nuestras puntitas de nuestra corona. Y luego tratamos de esconder lo que es el hilo. Tratamos de esconder y cortar el hilo. Y así es como finalizamos con la mini copita de Messi.